El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. El día de hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en la palabra de nuestro Dios precisamente que 2 discípulos se acercan a Jesús. Le quieren pedir algo que realmente ellos desean en su corazón. Sin embargo, Jesús les empieza a explicar que no tiene que ser así como muchas veces nosotros pensamos o planeamos nuestra vida. Hay veces que nosotros tenemos planes, hay veces que deseamos cosas, pero hay veces que no escuchamos la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, lo principal y lo importante en nuestra vida, antes de nuestras necesidades, antes de nuestros planes, antes de nuestros proyectos que tengamos en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es escuchar la palabra de nuestro Dios. Y una vez escuchándola, tenemos que comprenderla, llevarla a nuestro corazón, y una vez que la hemos comprendido y entendido, la vamos a llevar a nuestra vida. Y precisamente cuando la empezamos a llevar a nuestra vida, empezamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Jesús les dice: aquellos que quieran ser los grandes, aquellos que quieran ser los primeros, tienen que ser los servidores de los demás. Precisamente porque en el servicio nosotros demostramos ese amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El día de hoy que estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones, principalmente rezamos por aquellos que entregan su vida en tierras de misión, aquellos que sirven a Dios, pero no solamente en aquellos lugares lejanos, sino también aquellos que desde nuestra casa servimos a aquellos que nos necesitan, que aquellos que están en el trabajo, ahí también nosotros servimos. Y principalmente la misión que se nos ha dado es precisamente aquella misma que ha recibido Jesús del Padre. Y Jesús nos ha pedido que nosotros también
seamos parte de esa misión. Los misioneros no solamente son aquellos que se van a lugares lejanos, sino todo aquel que es bautizado es un misionero. Y en el momento que nosotros somos bautizados, nosotros tenemos que servir a los demás, precisamente porque ya hemos entendido aquello que Jesús les explicaba a sus discípulos, aquello que muchas veces les costaba entender por la situación en la cual estaban viviendo. Y el día de hoy que nos damos cuenta, queridos hermanos, que vivimos en una realidad difícil, llena de muchas distracciones, es ahí donde tenemos que poner el servicio como prioridad, antes que nuestros planes, antes que aquellas cosas que nosotros queremos, sino más bien preocuparnos por los demás. Para esto quisiera contarles un pequeño cuento. Había dos hombres que vivían en una ciudad donde las cebollas eran muy escasas y que solamente aquellos que eran bendecidos por Dios tenían estas cebollas. Por lo tanto, uno de esos dos hombres no tenía cebollas en su casa. Sin embargo, quería sentirse superior a los demás. Quería que le aplaudieran en las plazas, en su trabajo, y por lo tanto un día salió, se fue a su trabajo y le empezó a decir a la gente: yo he comido cebollas. Los de su trabajo lo quedaron viendo y dijeron: ah, está bien. Pero no sintió lo que él esperaba. Por lo tanto, él se fue a la calle con sus amigos, les empezó a decir: yo he comido cebollas porque he sido bendecido por Dios. También sus amigos lo quedaron viendo y le dijeron: está bien. El hombre, muy triste, regresó a su casa y dijo: ¿por qué, si les he dicho, no me han creído? Y el hombre quedó muy triste. Por otro lado, vemos el otro hombre que había sido bendecido por Dios. Por lo tanto, un día comió cebollas, salió a la calle, pero él no dijo ninguna palabra referente a que había comido cebollas, sino que se fue a su trabajo como lo hacía ordinariamente, y platicando en su trabajo con sus compañeros, lo empezaron a notar. Y empezaron a ver que había algo diferente en este hombre. Y por lo tanto, cuando lo vieron, dijeron: este hombre ha comido cebollas, porque su olor al hablar era tan fuerte, y que lo empezaron a tratar diferente. Este hombre no hizo caso y siguió. Después se fue a la calle con sus amigos y empezó a hablar también. Y el momento que hablaba, desprendía este olor tan grande. Cuando desprendía este olor, uno de sus amigos que estaba tan cerca a él, incluso le cayó una lágrima porque el olor era tan fuerte. Y todo el mundo se dio cuenta que este hombre había comido cebollas, a pesar de que él nunca dijo una palabra referente a esto. Y también así, queridos hermanos, es con la palabra de nuestro Dios. Si nosotros la recibimos, la escuchamos, la comprendemos, nos alimentamos de esa palabra de Dios y de los sacramentos, del cuerpo y la sangre de Cristo, y lo llevamos a nuestra vida, puede ser que no usemos la palabra, pero con nuestro testimonio, con nuestra forma de cómo nosotros vamos viviendo, vamos allá a desprender ese olor a Dios. Por lo tanto, cuando yo esté en mi trabajo, mi actitud va a ser diferente y los demás lo van a empezar a notar. Cuando yo salga con mis amigos, mi actitud va a empezar a cambiar, mi vida va a empezar a cambiar, precisamente porque voy a desprender ese olor tan grande a Dios y los demás lo van a empezar a notar. Sin embargo, si queremos quedarnos en lo más fácil,
Lo más fácil es no recibir la palabra de Dios, no llevarla a nuestra vida con nuestro testimonio y solamente decir, yo he recibido a Dios. Y tratar de decir palabras que están huecas, precisamente porque no lo llevamos, no lo sustentamos con nuestras obras. Y nos puede pasar lo mismo que este hombre, en el cual solamente decía, yo he comido cebollas, pero no había comido. Y por lo tanto los demás solamente nos van a decir, pues qué bueno. Y así es la palabra de nuestro Dios, queridos hermanos. Se nos invita a que proclamemos la palabra de nuestro Dios. Y la vamos a hacer con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo, sobre todo con aquellas cosas en las cuales sabemos que cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. Si yo sé que uno de mis errores que tengo es el no saludar a los demás, y ahora que he escuchado la palabra de Dios y que me ha dicho que tengo que servir a los demás, por lo tanto voy a empezar con aquellos detallitos en los cuales no tengo mi vida. Y cuando yo empiece a saludar a mis hermanos me van a decir, ¿qué le pasó a este hombre? Si antes no me saludaba. O si también dentro de los errores que yo tengo es empezar a criticar al otro y cambio esta crítica por una oración ante los demás, también los demás lo van a notar y va a decir, ¿qué ha pasado con este hombre? Y es ahí, queridos hermanos, donde estamos proclamando la palabra de nuestro Dios. Y lo vamos a empezar a hacer desde el lugar de donde nosotros estamos, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, desde nuestra escuela. Es ahí donde vamos a proclamar la palabra de nuestro Dios. Y precisamente cada vez que nosotros nos alimentamos de esa palabra, nuestra vida tiene que ir cambiando poco a poco. El día de hoy, como les decía, que estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones, hay hombres, mujeres, que se van a otros lugares donde aún no conocen la palabra de nuestro Dios. Nosotros hemos sido bendecidos porque ya conocemos a Dios, ya hemos recibido su palabra y la estamos recibiendo. Tenemos templos tan bonitos en los cuales podemos hacer oración, podemos tener también el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y somos bendecidos por eso. Sin embargo, no olvidemos que en otros lugares hay hermanos en los cuales no tienen esto que nosotros tenemos. Y por lo tanto, como nuestra prioridad como cristianos es el servicio, tenemos que hacer algo por los demás. Y por lo tanto, escuchar a Dios qué es lo que me pide. Hay algunos que nos pide que vayamos a estos lugares y que ahí proclamemos la palabra de nuestro Dios. Yo estuve en Kenia, en un lugar en el cual tenemos nuestra misión, los misioneros de Guadalupe, y en este lugar descubrí muchas cosas, muchas necesidades que el pueblo africano tiene. La primera vez que yo me fui a la tribu con los Masái, yo acompañaba a un padre, porque en ese tiempo yo era seminarista, y me dijo, vamos a celebrar la Santa Misa. Yo esperaba llegar a una comunidad en la cual tuviera su iglesia, tuviera sus bancas, tuviera su altar, su ambón. Y en el momento que yo llego, llegamos a un árbol y le pregunto al padre, ¿y aquí qué vamos a hacer, padre? Y me dice, en este árbol vamos a celebrar la misa porque es el único lugar que nos da sombra, precisamente porque no hay iglesias. Y ahí fue donde la gente se empezó a reunir, la gente caminaba 1 o 2 horas para poder llegar hasta ese árbol y empezar a celebrar la Eucaristía. Cada persona juntaba una piedrita, teníamos ya una mesita que nosotros llevábamos y ahí celebrábamos la Santa Misa. Y ahí la gente se alimentaba de la palabra de Dios y también del cuerpo de Cristo. Sin embargo,
nosotros que hemos sido bendecidos, tenemos que ayudar a aquellos hermanos en los cuales están recibiendo la palabra de Dios, pero no tienen lugares en donde tener ese sacrificio que Jesucristo nos ha dejado, que es la Santa Misa. En esos lugares, sobre todo los misioneros estamos construyendo iglesias. También hay otras necesidades en las cuales estos pueblos africanos tienen, como es la educación, como es los hospitales. La gente no tiene lugares en los cuales los niños puedan ser educados. Tampoco hay lugares en los cuales los enfermos puedan ser atendidos. Entonces, cuando llegamos como misioneros, tenemos un gran trabajo, llevar nuestro testimonio, pero también hacerlo en obras. Construir la iglesia, construir los templos, construir hospitales, escuelas, para que podamos nosotros irnos educando y también ir ayudando a aquellos que más lo necesitan. Y por eso la iglesia el día de hoy ora por los misioneros y también pide el apoyo a todos los que ya hemos recibido la palabra de Dios. Por lo tanto, si ya hemos recibido esa palabra de Dios, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, sino que tenemos que ayudar. Y por eso, el día de hoy, aquella colecta que se haga en todas las iglesias son para las misiones. Cuando yo estaba aquí en México, me cuestionaba y decía, ¿realmente van a llegar esta ofrenda que yo estoy dando, realmente va a llegar a las misiones? Me preguntaba eso y escuchaba a otras personas que también decían, ¿será que llegue? Pues el último año, cuando yo estuve en una de las misiones con la tribu turcana, yo era diácono y solamente había un sacerdote y yo lo estaba apoyando a este sacerdote. Y un día me dijo, vete a tal comunidad donde vas a celebrar la celebración de la palabra y ahí va a llegar un apoyo en el cual lo vas a repartir ante los demás. Muy bien, me dirigí hacia esa comunidad, se llama Namelok, y cuando yo llegué a esa comunidad, llegó un camión que nos llevaba comida. Y precisamente la comida que llevaba se repartió a toda la gente y esa comida y esa ayuda había sido de los donativos que se habían recibido el día Domingo Mundial de las Misiones. Y es ahí donde realmente me di cuenta que todo apoyo que nosotros demos llega a aquellos lugares donde más lo necesiten. Pues queridos hermanos, estamos invitados a servir a Dios en el lugar donde nosotros nos encontremos, pero también apoyar a aquellos hermanos en los cuales tienen necesidad de recibir la palabra de nuestro Dios. Que así sea.